24 de julio de 1854, cuando el autor de este libro, Eliphas Levi, hizo en Londres la experiencia de la evocación por el pentagrama, después de haberse preparado con todas las ceremonias que están marcadas en el ritual. El éxito de esta experiencia, detallada en el capítulo 13 de este libro y en el capítulo que lleva el mismo número en el ritual, establece un nuevo hecho patológico que los hombres de verdadera ciencia admitirán sin esfuerzo. La experiencia, reiterada por 3 veces, ofreció resultados verdaderamente extraordinarios, pero positivos y sin ninguna mezcla de alucinación. Nosotros invitamos a los incrédulos a hacer un ensayo concienzudo y razonado, antes de encogerse de hombros y sonreír. La figura del pentagrama, perfeccionada según la ciencia, y que ha servido al autor para esta prueba, es la que se encuentra al comienzo de este capítulo, y que no se halla tan completa, ni en las clavículas de Salomón, ni en los calendarios mágicos de Tycho Brahe y de Du Château. Observemos únicamente que el uso del pentagrama es muy peligroso para los operadores que no poseen la completa y perfecta inteligencia de él. La dirección de las puntas de la estrella no es arbitraria, y puede cambiar el carácter de toda operación, como ya lo explicaremos en el ritual. Paracelso, este innovador de la magia, que ha excedido a todos los demás iniciados por los éxitos obtenidos por sí solo, afirma que todas las figuras mágicas y todos los signos cabalísticos de los pentáculos a los cuales obedecen los espíritus se reducen a 2. Que son la síntesis de los demás. El signo del macrocosmos o el sello de Salomón, que ya lo hemos dado y que volvemos a reproducir aquí, y el del microcosmos, más poderoso todavía que el primero, es decir, el pentagrama, del que hace en la filosofía oculta una minuciosa descripción. Si se nos pregunta cómo un signo puede tener tanto poder sobre los espíritus, nosotros preguntaremos a nuestra vez por qué el mundo cristiano se ha prosternado ante el signo de la cruz. El signo no es nada por sí mismo, y no tiene fuerza sino por el dogma de que es resumen y verbo. Ahora bien, un signo que resume expresándolas, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza, un signo que siempre ha manifestado a los espíritus elementales y a otros un poder superior a su naturaleza, les infunde temor y respeto y les obliga a obedecer, por el imperio de la ciencia y de la voluntad sobre la ignorancia y la debilidad. También, por este mismo pentagrama, se miden las proporciones exactas del grande y único atanor necesario para la confección de la piedra filosofal y para el cumplimiento de la gran obra. El alambique más perfecto que puede elaborar la quinta esencia, está conforme con esta figura, y la misma quinta esencia está figurada por el signo del pentagrama. Ahora explicaré de forma breve los párrafos que hemos leído. El texto describe la experiencia de Eliphas Levi, un autor y ocultista francés, quien realizó una evocación utilizando el pentagrama en Londres en 1854. La experiencia fue exitosa y estableció un nuevo hecho patológico que los hombres de ciencia admitirían sin esfuerzo. También describe la figura del pentagrama utilizada por Eliphas Levi, que se encuentra al comienzo del capítulo. Se menciona que el uso del pentagrama es peligroso para los operadores que no poseen una comprensión completa y perfecta de él. Además, se menciona a Paracelso, un innovador de la magia, quien afirmó que todas las figuras mágicas y signos cabalísticos se reducen a 2. El signo del macrocosmos o el sello de Salomón, y el del microcosmos, que es el pentagrama. Se describe la experiencia de Eliphas Levi con el pentagrama y destaca la importancia de comprender completamente este símbolo para utilizarlo de manera segura y efectiva. El texto también explica el poder de los signos, específicamente el pentagrama, sobre los espíritus y la naturaleza. Se menciona que el signo en sí mismo no tiene poder,
pero adquiere fuerza cuando se le atribuye un significado y un propósito, o en otras palabras, un dogma. Se compara el poder del pentagrama con el poder del signo de la cruz en el cristianismo, destacando que ambos signos tienen un significado profundo y un poder simbólico que trasciende su forma física. Gracias al significado y propósito que le da el dogma. El texto también menciona que el pentagrama resume y expresa las fuerzas ocultas de la naturaleza, en el dogma, lo que le da un poder superior sobre los espíritus elementales y otros seres. Esto se debe a que el pentagrama representa en el dogma, la unión de la ciencia y la voluntad, lo que le permite dominar la ignorancia y la debilidad. Además, se menciona que el pentagrama se utiliza para medir las proporciones exactas del atanor, un recipiente alquímico utilizado para la confección de la piedra filosofal. También se menciona que el alambique más perfecto para elaborar la quinta esencia está conformado según la figura del pentagrama, y que la quinta esencia misma está representada por el signo del pentagrama. En resumen, explica el poder simbólico del pentagrama, gracias al dogma, y su relación con la naturaleza, la ciencia y la voluntad. También destaca su importancia en la alquimia y la elaboración de la piedra filosofal. Para ir terminando el video. A continuación. La conclusión final. El texto analizado nos llevan a comprender la relación entre los símbolos, los dogmas y la realidad. Los símbolos, como el pentagrama, no tienen poder en sí mismos, sino que adquieren significado y fuerza gracias a los dogmas que se les atribuyen. Un dogma es una creencia o principio que se considera verdadero y absoluto, pero que no necesariamente es objetivamente verdadero o absoluto. Los dogmas pueden ser utilizados como herramientas para dar forma a la realidad a través de símbolos, pero también pueden limitar el pensamiento y la creatividad al considerarse verdades absolutas y no admitir dudas ni discusiones. Sin embargo, al comprender que los dogmas son creaciones humanas y que los símbolos solo tienen poder gracias a ellos, podemos tomar conciencia de que somos los creadores y moldeadores de nuestra propia realidad. Esto nos permite crear nuestros propios dogmas y utilizar los símbolos como herramientas para dar forma a la realidad colectiva, como también a nuestra propia realidad de manera consciente y creativa. En este sentido, podemos entender que el universo o Dios que somos, es el creador y moldeador de la realidad. Somos los arquitectos de nuestro propio destino y podemos utilizar los dogmas y los símbolos como herramientas para crear la realidad que deseamos. En última instancia, la comprensión de la relación entre los símbolos, los dogmas y la realidad nos permite tomar conciencia de nuestro propio poder creativo y moldeador de la realidad. Nos invita a ser conscientes de los dogmas que creamos y a utilizar los símbolos de manera consciente y creativa para dar forma a nuestra realidad y crear el mundo que deseamos. Por otro lado, las entidades mencionadas en el judaísmo, como Yahweh, y en el Islam, como Alá, y entre otros, como Satanás o Lucifer, también son vistas como parte de los dogmas que se utilizan para dar forma a la realidad. En el contexto religioso, estas entidades se consideran seres supremos y creadores del universo, y se les atribuyen poderes y características que se consideran absolutos y verdaderos. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, podemos ver que estas entidades también son creaciones de la mente humana, y que su existencia y características dependen de los dogmas y creencias que se les atribuyen. En otras palabras, Yahweh y Alá, Satanás, Lucifer, y como otras entidades, no existen independientemente de los dogmas y creencias que se les atribuyen. Su existencia y significado dependen de la fe y la creencia de los seres humanos que los adoran y les atribuyen poderes y características.
Por lo tanto, podemos ver que estas entidades también son herramientas que se utilizan para dar forma a la realidad, al igual que los símbolos y los dogmas. Al creer en estas entidades y atribuirles poderes y características, los seres humanos pueden crear una realidad que se ajusta a sus creencias y expectativas. En este sentido, podemos ver que la creación de entidades como Yahweh y Alá es una forma de crear una realidad compartida, que se basa en los dogmas y creencias que se les atribuyen. Esto nos permite entender que la realidad es una construcción social y cultural, que se crea y se moldea a través de las creencias y expectativas de los seres humanos. Al conocer y entender la relación entre los dogmas y la realidad, vemos que los llamados Dios o dioses también forman parte de los dogmas que la humanidad ha ido creando a lo largo de la historia. Estas entidades no son más que creaciones del colectivo mental humano, conocidas como egregores. Un egregor es una entidad espiritual creada por el colectivo mental de un grupo de personas que comparten una creencia o dogma común. Estas entidades pueden adquirir una vida propia y pueden influir en la realidad de las personas que creen en ellas. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que estas entidades sean creaciones del colectivo mental humano no significa que no existan. Por el contrario, existen como entidades espirituales que pueden influir en la realidad de las personas que creen en ellas. Los grupos humanos que crearon cierta entidad son responsables de su existencia, y los individuos que creen en cierta entidad también lo son. Esto nos lleva a comprender que somos los creadores aún de entidades espirituales, y que tenemos el poder de crear y moldear la realidad a través de nuestras creencias y dogmas. Al entender esto, podemos ver que las entidades que crearon los seres humanos son, en realidad, una parte de ellos mismos, pero en un estado dogmático y limitado. Esto nos lleva a comprender que la creación de entidades espirituales es un proceso que nos permite crear y moldear la realidad, pero también nos limita y nos ata a ciertas creencias y dogmas. La creación de entidades como los egregores y tulpas es un tema que ya he mencionado en un anterior video. Los tulpas son entidades espirituales creadas por la mente humana a través de la visualización y la concentración. Al igual que los egregores, los tulpas pueden adquirir una vida propia y pueden influir en la realidad de las personas que creen en ellos. En última instancia, la creación de entidades espirituales es un proceso que nos permite crear y moldear la realidad, pero también nos limita y nos ata a ciertas creencias y dogmas. Al entender esto, podemos comprender que somos los creadores, aún de entidades espirituales, y que tenemos el poder de crear y moldear la realidad a través de nuestras creencias y dogmas, aparte de nuestra conciencia y nuestra intención, que también son manera de moldear la realidad, desde el plano espiritual. Y en efecto, al analizar los temas ocultos y la relación entre los dogmas, los símbolos y los espíritus, podemos entender que los ocultistas o iniciados en estos temas han hallado la forma de dominar y controlar a los espíritus de la naturaleza mediante el uso de símbolos y dogmas. Como se menciona en el texto, si se nos pregunta cómo un signo puede tener tanto poder sobre los espíritus, nosotros preguntaremos a nuestra vez por qué el mundo cristiano se ha prosternado ante el signo de la cruz. Esto nos lleva a comprender que los símbolos y dogmas tienen el poder de controlar y dominar no solo a los espíritus de la naturaleza, sino también a las personas que creen en ellos. En este sentido, podemos ver que los iniciados han creado entidades, egregores, como mencionamos anteriormente, que son entidades espirituales creadas por el colectivo mental humano. Estas entidades pueden adquirir una vida propia y pueden influir en la realidad de las personas que creen en ellas. Sin embargo, también podemos observar que los espíritus de la naturaleza son totalmente aparte de las entidades, egregores, que los iniciados crearon.
Esto nos lleva a comprender que los iniciados crearon estas entidades aparentemente superiores a las entidades o espíritus de la naturaleza, solo para tener el control y dominio sobre ellos. En última instancia, podemos entender que nosotros somos los creadores y los que tenemos dominio sobre los espíritus de la naturaleza. Somos los que creamos entidades y les damos poder con un dogma. Comprendiendo así que nosotros somos la realidad, la fuente, el universo o el Dios, que crea realidades según como desea y quiere. En última instancia, podemos ver que la creación de entidades y el uso de símbolos y dogmas es una forma de manifestar nuestro poder creativo y de dar forma a la realidad. Sin embargo, también es importante recordar que este poder creativo debe ser utilizado de manera responsable y consciente, para evitar caer en la trampa del control, la manipulación, y la dominación sobre los demás. Si te ha gustado el video, dale like. Y suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en el siguiente video. What?